Radio y Televisión de Guerrero. Todas las voces, todas las miradas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en una emisión más de Conciencia Verde. Gracias por estar con nosotros, gracias por atendernos, por recibirnos en su hogar. Muchas gracias a RTG, al Centro de Ciencias de Desarrollo Regional, pero principalmente a usted. Esta tarde vamos a platicar de algo que muy pocas veces yo pensaría que no se ha hablado, pero igual y sí muy poquitas veces, y que tiene que ver con los gases de efecto invernadero, de lo que se habla mucho, pero de las ladrilleras. Una industria artesanal aquí en Guerrero, particularmente aquí en Acapulco, es de lo que van a hablar nuestros invitados de hoy. Vamos con ellos para empezar una emisión más de Conciencia Verde. Gracias, estamos recibiendo esta tarde a la doctora Ana Laura Juárez López, investigadora del CCDR de la UAGRO. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Y a mi compañero, el ecólogo marino y ambientólogo Félix Noé Baena Martínez. Félix, buenas tardes. Buenas tardes, María. Bienvenidos. Vamos a platicar con ustedes sobre gases de efecto invernadero, estos gases que se acumulan en la atmósfera y que tanto daño causan, y también de una industria artesanal de la que pocos pudiéramos estar enterados, de la que poco se habla y que tiene que ver con las ladrilleras y estas emisiones de gases de efecto invernadero que dañan no solamente a quienes están en las ladrilleras trabajando, sino a quienes viven cerca de las ladrilleras y que también dañan al ecosistema. Gracias, doctora Juárez. Comenzamos por el principio. Platícanos sobre los gases de efecto invernadero, por favor. Sí, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Pues son compuestos químicos en estado gaseoso que se acumulan en la atmósfera de la Tierra. ¿Qué pasaba anteriormente con la atmósfera? Antes de la revolución industrial había un equilibrio en la atmósfera de estos gases, pero estos gases estaban compuestos, por ejemplo, el 78% era nitrógeno, el 21% era oxígeno y una parte muy pequeña era dióxido de carbono, el 0.03%. Entonces, ¿qué pasa a raíz de la revolución industrial? Pues se incrementa, y principalmente el incremento es del dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es generado principalmente por la industria del transporte, en los procesos productivos, y un porcentaje muy pequeño también se genera en la cuestión de los residuos sólidos urbanos que se acompañan con las aguas residuales. Y entonces, fuertes emisiones de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono, deforestación, desertificación, contaminación de suelos y de aire y de agua. Esto se hace realmente una mezcla, una pócima peligrosísima, trágica, ¿no? Sí, estos gases de efecto invernadero pues están asociados al cambio climático, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cambio climático, calentamiento global, ¿y a qué nos referimos cuando hablamos de cambio climático? Son los cambios en las características climáticas, y todos hemos observado qué está pasando, ¿no?
mayor precipitación, cambio en los periodos Sequías. de lluvia, sequías, exactamente. Inundaciones. Y entonces hay cambios. Y bueno, eso genera también lo que se llama el calentamiento global. El calentamiento Sí, global. sí, exactamente. Y en este asunto de los gases de efecto invernadero, no solamente las ladrilleras, que conste, ya platicaba la doctora Juárez que también la industria, también nosotros en las casas producimos gases de efecto invernadero, ¿no? Félix. Sí, por el manejo inadecuado de nuestros residuos sólidos, por ejemplo, es un ejemplo de generación De residuos y la disposición final en los rellenos sanitarios o en los tiraderos abiertos o controlados. Bueno, pero en todas nuestras actividades estamos generando nosotros emisiones de gases de efecto invernadero en menor cantidad, pero al hacer uso de la energía en nuestro hogar, al hacer uso del gas en nuestro hogar, pequeñas emisiones se están generando. Entonces, si a todo esto le sumamos y no dejamos de emitir gases de efecto invernadero, y en el asunto de las ladrilleras específicamente, iríamos primero a qué sucede a nivel nacional. ¿Hay un asunto a nivel nacional? Sí, de acuerdo al diagnóstico internacional del programa Eficiencia Energética de las Ladrilleras Artesanales de América Latina, nuestro país se ubica en el primer productor de esa región de América Latina. ¿De ladrilleras? De ladrilleras artesanales. Es decir, casi 17,000 productores ladrilleros. Y de estos 17,000, sí, el 70% son tradicionales. Son es decir, tradicionales. todo el proceso productivo, la construcción de sus hornos, ¿es artesanal? es de manera manual. De manera manual. De manera manual, así es. Me quedo impresionada. Pero, sí, ¿solamente sucede en México? ¿Es solamente México el que produce ladrillo? De esta región se incluyen 9 países, está Brasil, Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela. Ellos están generando casi 9% de las emisiones globales de carbono negro, emisiones de dióxido de carbono. Todas las ladrilleras. Todas las ladrilleras de América Latina, que son 45,000. Es decir, más de 6 millones de toneladas de dióxido de carbono por año, con lo que se contribuye al cambio climático con el 9%. Entonces estamos hablando realmente de un problema regional. O sea, esto sí, sucede en América Latina. Así es. 9 países de América Latina, México con 17,000 ladrilleras. Es el mayor productor. Es el mayor productor de ladrillos, Así lo es. cual es importante, económicamente hablando es importante, socialmente es importante, Sí. pero ambientalmente también es importante. Sí, hay un proceso de degradación del suelo porque en la producción utilizan la arcilla y una vez extraída esa arcilla para la elaboración del tabique o del ladrillo que se conoce comúnmente, pues ese suelo quedan cavernas, extraen ese material. De hecho, están ubicadas en zonas de manglares, Sí, en algunas ecosistema de ocasiones. manglar. Sí, porque de ahí humedales. toman el agua. Por ejemplo, A ver. toman el agua, toman la arcilla de ahí y Sí, producen su ladrillo. Aparte de que extraen esos 2 elementos que comenté, pues también emiten emisiones en el proceso de cocción de los ladrillos. De los ladrillos. Sí. Pero ¿y qué pasa al estar sacando la arcilla? ¿Y qué pasa con estos que son humedales los que están cerca? ¿Son manglares? ¿Qué es lo que está cerca? ¿Es el área costera lagunar en donde están entonces? Sí, esta industria requiere de un estudio de impacto ambiental, de cambio de uso de suelo para, evitar el impacto, ¿no? Sí hay alguna posibilidad, ¿no? Sí, hay posibilidades de regularizarlos, hay posibilidades de hacer estudios de impacto, de cambiar su forma de cocción de sus productos para hacerlo más eficiente, Correcto. etcétera. ¿Estamos hablando de cuántas ladrilleras en Acapulco? En Acapulco, nosotros hemos estudiado Acapulco y Coyuca de Benítez. 2 municipios En nada más. Acapulco, pero no la totalidad, o sea, solo las que hemos nosotros localizado. Que ¿Cómo no la totalidad? Hay un Porque no directorio, sabemos. o sea... Bueno, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas es a nivel nacional. ¿Esto es de INEGI? De INEGI, ¿Correcto? exactamente. Ahí nos va a decir las unidades económicas que están en ese sector. Y ahí tomas la información y Tomo vas a la visitarlas. información, entonces busco la información y solamente encuentro una unidad económica para Acapulco y una unidad en Coyuca de Benítez, lo que quiere decir que nada más están registradas
2, pero eso no significa que no existan Otras. otros hornos por el municipio. Lo que nosotros pudimos indagar es solamente 33 por cuestiones de tiempo, de Dinero recursos. y esfuerzo. Claro, Y mira, tiempo, dinero y esfuerzo. sí, Digo, sí. alguien tendría que estarlo haciendo y si no se hace es justamente igual y por alguna razón de este tipo, ¿no? Sí, son muchas. La verdad que nosotros solamente contabilizamos 33 para Acapulco, 75 para Coyuca y en total pues hacen 108. 108. Hornos ladrilleros. Hornos ¿sí? ladrilleros. Hornos Esto no quiere ladrilleros. decir, bueno, sí es la industria ladrillera, finalmente. Es una- Ellos constituyen, estos hornos constituyen el sitio en donde está ubicada la industria ladrillera, que es una industria artesanal, que no es nueva y que es de generación en generación, ¿correcto? Sí, la industria del ladrillo se ha venido efectuando como una alternativa económica. Para la producción de ladrillo se requiere después de diversos tipos de insumos, de combustibles, arcilla, arena, etcétera. Debe ser una actividad, es una actividad económica, Es una pero actividad también tiene un económica. impacto social y tiene un impacto ambiental. Me llama la atención y estoy pensando muy rápido, sí, pero a la hora que tú me dices que hay un directorio que tiene una información, que existen más de las que están ahí, entonces si ustedes quisieran en algún momento dar una capacitación, tener una plática para abordar este asunto de cómo están los GEI, los famosos gases de efecto invernadero, cómo están los GEIs afectando la salud de los que trabajan en las ladrilleras y las áreas circunvencinas, cómo afecta el planeta, pues tampoco hay posibilidad de localizarlos, ¿o sí? Sí, claro. Esto que sí. también Es un trabajo que tenemos que hacerlo. Un segundo impacto, ¿no? Aparte de que no están regulados o no están no están ubicados, voy a ponerlo de esa manera, no están ubicados y entonces, bueno, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo les decimos, no? Sí. Entonces estamos muy contentos de tenerlos en Radio y Televisión de Guerrero para que platiquemos de este asunto, porque igual, y usted conoce a alguna persona que tenga una ladrillera o que trabaje en una ladrillera, y hay que platicar no solamente del asunto de la industria artesanal, sino del asunto de la salud del planeta y de la salud de los propios, ¿cómo se les llama a los artesanos que trabajan en las ladrilleras, por favor? No se les llama ladrilleros. Productores. De los productores de ladrillo. Y entonces, en ese tenor, Félix, yo me congratulo de que estén ustedes con nosotros platicando de ello. ¿Qué más podemos decir de esto antes de irnos a la parte fundamental, que es, bueno, tengo que decirles, hay una propuesta de parte de ustedes de cómo puede mejorar esta situación, ¿no? Cómo puede atenderse. ¿Es correcto? ¿Qué más podríamos platicar de esto? Bueno, principalmente el problema que ellos enfrentan es la cantidad de combustible que utilizan para el proceso de la cocción. Representa casi el 80 al 90% del costo del ladrillo. Es decir, sus márgenes de utilidad son mínimas. Por cada millar, lo venden en 1,200 y obtienen una ganancia de 100 pesos. Y contando el impacto ambiental, el impacto económico y el impacto social, lo que están Y eso es importante porque tú trabajas, tú desempeñas un oficio, una labor, una profesión para llevar el sustento a tu casa, eso es importante, pero a mí lo que me llama mucho la atención y me preocupa mucho es la parte de la salud de quienes están en las ladrilleras y en áreas circunvecinas. No se vaya, estamos en Conciencia Verde, en un momentito regresamos, vamos a un corte para ver qué nos proponen los expertos para mitigar esta situación y mejorar las condiciones de trabajo.